sanatorio, así que me estaba conectando. Era para darte básicamente un beso grande a toda la cátedra y a todos los alumnos. Y buen comienzo. Bueno. Escuché atentamente todo y tomé nota de paso. Bueno, ya lo habíamos hablado aparte de tomar Sí, que lo recuerdes. obviamente que sí, obviamente. Bueno, te dejo seguir, quería saludar nada más. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por aparecer, por siempre estar. Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es soporte dentario. Bien, entonces, ustedes el año pasado habían cursado prótesis completa, es decir, el paciente totalmente edéntulo, el paciente al cual hay que reponerle todas sus piezas dentarias. Entonces aquí vendría bien hacer un repaso de qué es lo que, a qué llamamos prótesis dental. Prótesis en general es aquel elemento que reemplaza uno o más órganos perdidos. Y en el caso de la prótesis dental, no solo reemplaza el órgano perdido, sino también su función. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque hace muchos años, en los teóricos primeros, de definiciones y de conceptualización, hacíamos la diferencia entre lo que es prótesis y ortesis. Prótesis es lo que acabo de decirles, y ortesis es lo que reemplaza la función. Es decir, una prótesis es una piedra ortopédica, pero una ortesis es un bastón. Reemplaza al que no puede caminar per se con sus dos piernas, normalmente. Mientras que el bastón cumple la función de sostener el cuerpo como si lo hiciera la persona que no tiene problemas. La única prótesis que reemplaza el órgano perdido y la función es la prótesis dentaria. Bueno, recapitulando, porque ustedes están así en un interín en que les falta cursar la parte clínica de prótesis completa y están empezando a cursar la teoría de prótesis parcial removible, quiero ser lo más clara posible, quiero que vayamos relacionando las dos prótesis. Las dos son removibles. ¿Qué quiere decir prótesis removible? Son las prótesis que el paciente puede instalar y desinstalar de su asentamiento basal, de su boca, de sus rebordes, por él mismo, a diferencia de la prótesis fija, que no lo puede hacer porque está cementada, y si la quiere retirar necesita de otras maniobras hechas por el operador. Bueno, dijimos que íbamos a hablar empezar a hablar en prótesis parcial removible de soporte dentario. Si nosotros tendríamos que conceptualizar soporte en líneas generales, podemos decir que soporte es aquello que recibe el peso o recibe las cargas de otro lado e impide que estas cargas o este peso lo haga desestabilizar, lo haga tambalear. Y bueno, ¿por qué les quiero comentar este concepto amplio de soporte en líneas generales? Porque el soporte en prótesis parcial removible, vamos a tener, cuando hablamos de soporte, uno que hablamos específicamente del soporte dentario que vamos a colocar nosotros en nuestro aparato protésico, y hablamos también de otro soporte específicamente referido a quien va a soportar todas esas cargas que se van a ejercer y se van a derivar al terreno que subyace a la base o a los apoyos a través de la oclusión dentaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de un soporte referido a la prótesis, sabemos que esta prótesis va a tener dos tipos. Va a tener un soporte dentario, cuyos agentes, es decir, aquellos que van a ejercer la función de soportar la prótesis en su lugar, son los apoyos. Y las bases, que van a ser los agentes, los encargados de recibir y transmitir la carga al terreno, que son los agentes del soporte mucoso. Mientras que referido al terreno, podemos tener en prótesis parcial removible
y en todas las prótesis, podemos tener un terreno dentario, como en prótesis fija o en prótesis parcial removible, un terreno mucoso, como en la prótesis total, que ustedes están terminando de ver y faltan que hagan la práctica, un terreno mixto, es decir, una boca parcialmente desdentada, donde va a haber parte soportada por la mucosa y parte por los dientes, y el soporte óseo integrado, que es el que está dado por los implantes. Entonces, más o menos resumiendo lo que veníamos diciendo, decimos que el soporte es un apoyo sostén, y que podemos hablar de soporte referido a quién va a recibir, que siempre es el hueso, nuestro terreno siempre es el hueso, que esa carga va a llegar a él a través de la mucosa o del ligamento periodontal, y también sabemos que es un dispositivo para el sostenimiento de un eje. Todos estos son conceptos de lo que es soporte, hablando en líneas generales. El apoyo dentario es la unidad de la prótesis parcial removible que va a asentar sobre una superficie del diente, sobre una cara o sobre una superficie, para brindar soporte vertical a la misma. Entonces, desde ya podemos decir que el soporte dentario va a brindar qué tipo de estabilidad a nuestro aparato. La estabilidad vertical, es decir, va a impedir que la prótesis acompañe en su descenso al reborde residual. Si no está tomado o asentado en dientes remanentes, la prótesis va a acompañar cervicalmente en su descenso al terreno, al hueso. ¿Qué funciones le vamos a exigir o vamos a pedir que cumpla nuestro apoyo dentario, nuestro soporte dentario? Es la de transmitir las fuerzas hacia el eje longitudinal del diente, lo más paralelo o lo más próximo a él. Si no es en el eje, lo más paralelo dentro del diente. Con lo cual, al pedirle que cumpla esta función, vamos a impedir, como ya dije, que la prótesis descienda en sentido vertical. Y aquí, en estas fotos, vemos qué es lo que ocurre cuando una prótesis, como muchas veces suelen concurrir los pacientes a la facultad o a nuestros consultorios, vemos que no hay apoyos dentarios, no hay soporte dentario, con lo cual el espacio morsal se aumenta, porque la prótesis acompañó, la base acompañó en su descenso la reabsorción ósea. El gancho pierde su lugar. El gancho, más allá de que estos ganchos están desadaptados, como el del lado izquierdo que ni siquiera toca con el diente, están totalmente por debajo, es un gancho circunferencial que está totalmente cerca de gingival, no retiene, no retiene, no está estable verticalmente, y fíjense el espacio que queda donde el paciente, para poder masticar, prácticamente tiene que colocar un bolo alimenticio enorme, y casi no hay contacto en el sector posterior. Es decir, este paciente que hace sus prótesis o realizó su prótesis para poder masticar correctamente, para devolver las funciones, sigue teniendo contactos solo como cuando vino a hacerse la prótesis en el sector dentado que él posee, natural. Esto nosotros no podemos llamar una prótesis, esto no es una prótesis. Esto no es lo que reemplaza un órgano total o parcialmente perdido. Miren este retenedor donde está, no hay soporte dentario. Miren el bruxismo, la abrasión dentaria que tiene este paciente. Si esto estuviese funcionando, esto se hubiese detenido. El paciente sigue usando sus dientes naturales como si no tuviese prótesis. Esto es solo un pedazo de acrílico con un pedazo de alambre. Nada más. Bueno, dijimos que del soporte dentario, sus agentes son los apoyos, y estos apoyos dentarios pueden ser inlay u onlay. Y a su vez, los inlay, no es inline, es inlay, que quiere decir yacer, los que yacen en la estructura del esmalte, o los que yacen sobre la estructura del esmalte, sin preparaciones preprotéticas. Estos, los inlay, pueden ser directos o pueden ser indirectos. Y dentro
de los apoyos inlay, tenemos, de acuerdo a donde lo coloquemos, en la parte de la pieza dentaria que se coloquen, podemos tener apoyos oclusales, si se van a colocar sobre la cara oclusal de las piezas dentarias, por lo tanto ya podemos decir que los apoyos oclusales son los que se van a colocar en dientes posteriores, premolares y molares. Apoyos incisales, sí, es decir, que si se llaman incisales, ¿dónde estarán colocados estos apoyos? En aquellos dientes que tengan bordes incisales. Suprasingulares o simplemente singulares, como aparecen en muchos libros, en la literatura de muchos libros de distintas partes, son los que se colocan sobre los cingulum, no en el cingulum, sino sobre el cingulum de los dientes. Es decir, estamos hablando en dientes, por ejemplo, los caninos. Que Recording tienen in progress. Y luego tenemos los oclusales continuos, que si se llaman Recording oclusales... Recording in progress. No sé por qué me dice eso. Bueno, esperen un minuto. Los oclusales continuos, que si son oclusales también son en dientes posteriores, y los gingivales, que se colocarán en gingival de las piezas dentarias, tanto anteriores como posteriores. Anteriores en los dientes aptos para recibir apoyo, ¿verdad? Ya vamos a ver cuáles son. Y los online, quiere decir que no están en la estructura del esmalte, sino sobre la estructura del esmalte, son los oclusales de recubrimiento o los oclusales extendidos. Bien, vamos a comenzar entonces con la preparación. Todo esto, cuando nosotros preparamos los lechos o los nichos o descansos, que también se llaman para que reciba el apoyo dentario, son preparaciones preprotéticas. Y vamos a comenzar con los apoyos oclusales inlay, que tiene una forma triangular, cuya base está en el reborde residual y cuyas dimensiones de este lecho para recibir su apoyo será proporcional a la pieza en la cual va a colocarse. Si es un premolar, es mucho más pequeño que es un molar, entonces siempre sabemos, si nosotros guardamos esta proporción, que la base es la mitad de la distancia que hay de cúspide palatina a cúspide vestibular de la pieza. Es la mitad de la distancia de cúspide palatina a cúspide vestibular. Esa es la base, irá colocada en el reborde marginal, y como vamos a trabajar en esmalte, lo vamos a realizar con piedras redondas, de distintos tamaños, según en la estructura del tamaño de la pieza dentaria que nosotros tengamos que hacer. Es bueno recordar que cuanto más amplia sea la superficie de la piedra, menos retenciones, oquedades o depresiones vamos a realizar en el lecho. Profe, una duda. ¿Sí? No sé si será correcta la pregunta o qué, pero cuando tenemos que hacer el espacio para colocar el soporte en el diente, El lecho. ¿hay que hacer una técnica anestésica para que no generarle dolor o sensibilidad al paciente? ¿Dónde dije yo que se tallan los lechos? ¿En qué tejido de la pieza dentaria? En esmalte, claro. El No esmalte. tiene sensibilidad. Claro, la respuesta te la diste vos. ¿Está entendido? Sí, gracias, profe. No, al contrario. Gracias por prestar atención y preguntar. Están prestando atención, me gusta. Bien, entonces, dijimos que son preparaciones preprotéticas, dijimos la distancia en el reborde residual. Visto desde proximal, esto no debe ser plano, debe tener esta concavidad hacia oclusal, porque lo que también dicen los libros, y nosotros también les enseñamos a ustedes, que los lechos no deben tener paredes, porque si tuviese paredes o ángulos, estarían generando presiones horizontales a la pieza dentaria y no es la idea. Nosotros decimos siempre que el apoyo dentario con su lecho, nicho o descanso, esa preparación preprotética, debe tener una relación rotuliana, es decir, no
al tener ese pequeño movimiento, son prótesis removibles, no debe generar tensiones a la pieza dentaria. Entonces, se empieza bajando el reborde residual con una piedra redonda de un tamaño acorde a la pieza en que estamos tallando. Siempre es preferible que sea un poquito más grande, no las muy pequeñitas, porque van haciendo muchas irregularidades en el tejido. Y una vez que tenemos hecho la base, y acá siempre les recuerdo que no hagan trampa porque esto es un reborde, quiere decir que es un borde más alto. Si yo lo bajo poquito porque tengo miedo de irme a dentina o tengo miedo de excederme, no voy a conseguir el espesor que necesita tener este lecho para que luego, colocada la prótesis con el apoyo, no me levante la oclusión. Entonces, tallamos con la piedra redonda la base, con la mitad de distancia de cúspide a cúspide. Siempre el lecho para el apoyo oclusal es triangular redondeado. Debe tener una inclinación hacia el centro del diente menor a 90 grados, es decir, menor a 90 grados, que nos damos cuenta cuando le colocamos acá el conector menor, que es el elemento que va a unir todos los elementos de la prótesis, en este caso el apoyo, al resto del aparato. Visto desde vestibular, como si nosotros tomásemos una radiografía, no lo vemos directamente porque acá está la pared vestibular, nosotros, y los libros, nosotros repetimos lo que los libros dicen, que esto debe tener una forma de cuchara salsera. Una forma de cuchara salsera, ¿para qué les recordamos esto? Para que sepan que no son cavidades, para que sepan que todo es redondeado, que todo es suavizado y absolutamente no hay paredes. ¿Estamos? Bien. También sabemos que una carga, cuando se ejerce sobre un plano inclinado, esta se va a descomponer en una carga que sigue el plano inclinado y otra que será perpendicular a dicho plano. Entonces, esto es para que ustedes vean que acá no está hecho, como venimos diciendo, el piso del lecho con una inclinación hacia el centro. Entonces, si esto no ocurre, es decir, si el plano inclinado, y ya van a ver cuando estudiemos la biomecánica de la prótesis, las máquinas simples, si esto no lo utilizamos a favor nuestro, haciendo exactamente la inclinación como corresponde, va a pasar esto. La prótesis, o el apoyo en este caso de la prótesis, va a tender a deslizarse o a volcar la pieza dentaria, y la resultante no va a ser la resultante de esta carga puesta sobre este plano inclinado no va a ser lo más paralelo posible al eje longitudinal del diente y mantenerlo en un estado de salud. Entonces, cuando nosotros tallamos mal la inclinación del piso del lecho, por eso hacemos preclínicos y hacemos que tallen la mayor cantidad de veces el lecho que más les cueste en dientes en mano, porque cuanto más la practiquen, mucho mejor les saldrá en boca del paciente. Tratamos de hacer la menor iatrogenia posible. Iatrogenia no es mala praxis, iatrogenia es realizar algo mal, pero no queriendo o sabiendo que lo estamos haciendo mal. Y puede ocurrir, sobre todo en el alumno, puede ocurrir que se genere un acto iatrogénico, no son, los actos iatrogénicos no son sabiendo que lo hacemos mal, no son por falta de conocimiento, no es una mala praxis, es porque puede haber salido mal, porque como decía el viejo Toussaint, puede fallar, no tenemos experiencia, nos da miedo. Entonces, cuando tallamos mal el piso del lecho, ¿qué es lo que se hace? Nunca, nunca traten de corregirlo, porque fíjense acá, fíjense en esto. No está la inclinación hacia el centro del diente. Si yo quiero hacer la inclinación, como debe ser, hacia el centro del diente, voy a tener que bajar todo esto. Con lo cual es muy probable que ¿qué ocurra? Que no siga estando en dentina, que me coma el esmalte que debí gastar y llegue a dentina, con lo cual estoy invadiendo el órgano pulpodentinario que, entre otras cosas, al infectarse y demás, puede producir o va a producir seguramente sensibilidad y a veces dolor y a veces es irreversible. Bien. Entonces, ¿cuál sería el orden de elección para el tallado del lecho? Siempre
Primero y principal, el esmalte dentario sano, que muchos dicen que ni siquiera es un tejido porque no hay células, ¿cierto? No, el esmalte sano. Luego la dentina secundaria. ¿Por qué dentina secundaria o esclerosada? ¿Por qué? Porque no tiene su canalículo, el canalículo dentinario está sellado, ya se retrajo el órgano pulpar y tampoco tiene sensibilidad, que suele ocurrir en pacientes añosos o en dientes añosos, que no es lo mismo. Son dientes muy, muy sufridos, donde el paciente bruxa, donde va retrayendo la cámara pulpar y lo que queda es dentina secundaria. Luego, en restauraciones rígidas y por último, en restauraciones plásticas. Bien. ¿Qué es el área de guía? El área de guía es también una preparación preprotética y se hace fundamentalmente para dar línea de entrada y salida a la prótesis o para que dientes que están muy volcados lograr llevarlo a una posición correcta en su relación con el plano oclusal. Entonces, siempre preceden al tallado de los lechos, porque si no si primero tallamos el lecho y luego hacemos el área de guía, vamos a modificar ese área marginal, ese recuerdo marginal que ya bajamos, va a quedar más bajo, a lo mejor puede quedar con espículas de esmalte sueltas o muy agudo, muy frágil, y entonces también podemos llegar a perder la inclinación del diente. ¿Con qué se hace en esa preparación preprotética denominada área de guía para darle línea de entrada y salida a nuestra prótesis y darle una correcta inclinación a esa pieza? Se hacen con piedras. Recuerden que si trabajamos en esmalte es algo que desde el primer día debemos recordar. Nosotros trabajamos con piedras, siempre que estemos en esmalte. En este caso será una piedra extra larga y troncocónica, y si ustedes se fijan en la imagen, ven que la misma piedra va desgastando donde nosotros necesitamos darle el paralelismo con la otra, es decir, en la parte más bombé, más en el ecuador protésico, no en el ecuador protésico, sino en la zona, en el ecuador dentario, en la zona de mayor convexidad y de mayor volumen que yo necesito, y me permite esa cantidad de esmalte darle, hacer el desgaste para darle la línea de entrada y salida. Acá vemos tallado del área de guía previo a la preparación de un lecho oclusal en un molar. Quiero recordarles que las áreas de guía se pueden tallar en cualquier cara del diente. Estamos hablando de proximal porque los apoyos oclusales van en oclusal, pero siempre en un proximal, o por mesial o por distal. Pero recuerden que las áreas de guías son tallados de preparaciones preprotéticas que pueden realizarse en cualquier cara del diente. Por ejemplo, por palatino o lingual de un molar, cuando yo quiero que los dos brazos de un retenedor, de un gancho, un retenedor extracoronario vulgarmente llamado gancho, al entrar en contacto con la pieza dentaria sea simultáneo, para que se ejerza la cuestión de reciprocación y no ejerza fuerzas lesivas a mi pieza dentaria. Ya lo van a ver cuando se dé retención también. ¿Cuándo se realiza un área de guía? Bueno, estos son los ítems en los cuales ustedes deben recordar que se pueden o se deben realizar un área de guía. Primero vamos a conceptualizarlo, diciendo que es un desgaste que se realiza previo a la preparación del lecho o del nicho o descanso, es decir, donde va a ir a sentar nuestro apoyo, y sigue la forma de la cara en la cual se prepara, eliminándole la zona retentiva. Con lo cual no es un tallado. Y aquí vamos a empezar desde el primer día de nuestros teóricos a conceptualizar las diferencias entre tallado y desgaste. El tallado, yo cuando tallo es como los artesanos que trabajan madera. Me dan un pedazo de tronco y tengo que hacer una cara. Yo tallo la cara que quiero hacer. Mientras que el desgaste es como cuando hacemos desgaste oclusal. Si ustedes ya han dado oclusión o disfunción, pueden saber que si nosotros tenemos un contacto prematuro, bajamos
Si el contacto está en una vertiente, en una cúspide, en lo que sea, bajamos la cúspide, pero seguimos dándole la forma, no la mocho, no la dejo plana, sigo dándole la forma que tiene la cúspide. Sigo dando la inclinación que tiene la vertiente si es una vertiente. Entonces, esa es la diferencia. Los lechos para los apoyos se tallan, porque yo le doy, en este caso del apoyo oclusal, la forma que yo decido, triangular, redondeada. Si es un área de guía, es un desgaste. Lo único que le saco es la zona retentiva, que me lo permite porque es un molar muy convexo o porque está inclinado, pero sigo manteniendo la convexidad de la cara proximal, saco esa zona más abultada y me permite tener un correcto paralelismo para una buena línea de entrada y salida de mi prótesis. ¿Cómo realizamos ese desgaste del área de guía? Por supuesto con elementos rotatorios. Lo que les decía antes, que tienen que recordar que se puede hacer en cualquier cara de la pieza dentaria. La finalidad de hacer desgastes del área de guía es eliminar zonas retentivas, paralelizar esas piezas dentarias y por lo tanto poder darle línea de entrada y salida a la prótesis. También se puede realizar en la cara distal de las piezas próximas a tramos desdentados para poder colocar sobre ella una plaqueta proximal, que ya sabremos luego para qué sirven, formando parte de muchos elementos, sistemas de retención como el API y demás. Bien. Aquí están estos son la boca y un modelo del paciente donde ven, este es el apoyo dentario de una prótesis con estructura colada, este es otro apoyo, todos apoyos oclusales, este es un apoyo incisal, y esto es colocado en boca. Un apoyo oclusal en molar, en otro, en premolares y en premolares. Y este es un apoyo incisal en un canino inferior. Resumiendo, el apoyo oclusal va colocado siempre los apoyos sobre un lecho que hemos preparado en dientes con caras oclusales, premolares o molares, no debe tener paredes, debe ser siempre todo redondeado. Este es el visto desde proximal, esto es visto desde oclusal, el tamaño es proporcional a la cara, a la cara oclusal del diente en que lo estoy colocando, o premolar o molar. Vamos, si tienen alguna duda respecto a esto, porque vamos a pasar al tallado de los lechos para los apoyos incisales. Si hay alguna duda o quieren preguntarme algo que no hayan entendido, lo pueden hacer. Bueno, si no seguimos, y si no al final también lo pueden hacer. Bueno, tenemos los apoyos incisales. Los apoyos incisales, así como los oclusales eran en dientes posteriores, los incisales serán en dientes anteriores. ¿Cuáles son los únicos dientes anteriores que nosotros vamos a utilizar para colocar apoyos incisales? Los caninos, tanto superiores como inferiores. ¿Dónde lo vamos a colocar? Siempre en mesial del borde incisal, y este es un apoyo que es muy utilizado en caninos inferiores, con normoclusión. Y aparte, en los caninos superiores se debe preparar una rielera para el conector menor. ¿Por qué? Porque si hay una normoclusión, donde hay un overbite considerable, nosotros debemos tallar una rielera para el conector menor, porque si no nos estaría levantando la oclusión. Recuerden ustedes que nosotros preparamos los lechos para los apoyos con dos finalidades. La primera es para dirigir la carga que vaya al diente en forma como debe ir, con la inclinación del piso, con la ubicación, es decir, no colocarlo en cualquier parte. De acuerdo a la biomecánica, lo colocaré por mesial o por distal, según los casos, pero también con una profundidad que corresponda según la oclusión de ese paciente. Es decir,
yo no voy a tallar el lecho para un apoyo oclusal más o menos a ojo, sino que tendré que ir fijándome en boca con la oclusión del paciente y fijándome si la profundidad es la correcta. No puedo darles en este momento dimensiones. No está bien que se den dimensiones y dicen tallo un lecho de 1 milímetro de lado por 1,5 de profundidad. No, porque no somos todos iguales, no todos los dientes son iguales, no todos los dientes tienen la misma cantidad de esmalte. Entonces, la profundidad del lecho se mide en la oclusión, en la boca, con la oclusión del paciente, y para determinar si está adecuado, se hace morder al paciente una cera reblandecida en el lugar donde nosotros preparamos el lecho, porque no siempre podemos ver cuánto tallamos, porque si el paciente ocluye, me tapa el diente antagonista, me puede tallar tranquilamente el lecho que preparé. Entonces, una vez que el paciente mordió esa cera, la saco y puedo colegir si está bien o no, y la puedo medir también con una regla milimetrada del espesor que tiene la cera. Bueno, volvemos a los apoyos incisales. ¿Con qué se tallan? Con piedras, tanto de micromotor o como para turbinas, cilíndricas, y a veces también para la rielera una extra larga. Este también tiene una pared axial que es paralela al eje, eso quiere decir axe, eje, tiene una pared axial paralela al eje, que se une con otra en un ángulo menor a 90 grados, y ambas paredes, la axial y la otra, que es menor de 90 grados, formando con la anterior, forman el piso del lecho. Este es el piso del lecho, que debe ser convexo hacia incisal. Nosotros hablamos de apoyos incisales, quiere decir que el apoyo solo va a reconstruir la parte del lecho que nosotros tallamos. No debo tallar vestibular, solo incisal. Y esto es solamente el lecho del apoyo. Acá hay uno, acá hay otro. Hay que tratar siempre de que no queden estos piquitos, hay que biselarlos a todos los lechos para que no queden primas de esmalte sueltos. Y el apoyo incisal reconstruye lo que nosotros bajamos o tallamos para la preparación del lecho. Si fuese superior, en norma oclusión, esto solamente es el lecho para el apoyo, pero esto es la rielera que yo debo tallar. ¿Para qué? Para que el paciente al ocluir no me levante la oclusión. Recuerden siempre que los lechos nosotros los hacemos con dos finalidades: para darle estabilidad vertical a la prótesis, para que la fuerza caiga como nosotros queremos, siempre dentro del diente y lo más paralelo al eje, al axe, y después para que no me levante la oclusión. Yo no puedo poner apoyos donde tengo un espacio, porque después en los distintos movimientos puede interferir y puedo estar haciendo macanas. Bueno, aquí lo vemos en un canino superior, el apoyo incisal y las rieleras. Puesto el aparato, el apoyo incisal, que no debe sobresalir ni debo tallar vestibular, sino solo el apoyo, y el conector menor, que es esto, es lo que enlaza al resto del aparato. Aquí lo vemos en una imagen de espejo, el apoyo incisal y el conector menor, para el cual yo, en un canino superior, tallo la rielera para este conector menor que me une el apoyo al resto del aparato. Bien. Antes de pasar al otro apoyo inline, que son los suprasingulares o singulares, vamos a repasar dos cosas. Los apoyos incisales solo en caninos superiores e inferiores. ¿En cuál es mejor colocarlos? En norma oclusión, en un apoyo, en un canino inferior. El apoyo incisal en un canino inferior. Los caninos inferiores, si ustedes recuerdan, son los que están más verticalmente colocados sobre la pieza dentaria, sobre la arcada dentaria. Son bien verticales. Me aseguro que cuando talle el lecho, seguramente va a ser paralelo al eje longitudinal del diente. Y nunca debo tallar en ellos la rielera por lingual, si hay norma oclusión.
Si el paciente tiene una oclusión invertida, pues será la inversa que como decimos, si el paciente ocluye al revés, es decir, tiene una oclusión invertida, donde la mandíbula desborda el maxilar superior, pues tendré que tallar la rielera en la cara lingual de ese canino para que no me levante la oclusión. Recuerden ustedes, ahora lo vamos a ver con los apoyos singulares. Entonces, de los apoyos incisales lo que deben saber es que se preparan exactamente igual en el maxilar superior que en la mandíbula. Lo único que en el maxilar superior, en normoclusión, debo preparar una rielera para que no me levante la oclusión para el conector menor, que me une el apoyo al resto del aparato. En el inferior solo voy a tallar el lecho para el apoyo incisal, excepto que tenga un paciente con una oclusión invertida. La clase 3 de Angle, donde la mandíbula desborda al maxilar superior, entonces con el mismo objetivo que lo tallo en el maxilar superior por lo común, es decir, que no me levante la oclusión, debo tallar ese canal para el conector menor. Bueno, ahora vamos a ver los apoyos suprasingulares o singulares. Acá podemos decir que estos apoyos producen un menor volcamiento de la pieza dentaria, que es más estético. Yo les digo esto, ahora lo vamos a ver fácticamente con esquemas. No interfiere en el área oclusiva. En los caninos superiores se usa, cuando tienen estos, un cingulum prominente, y en los inferiores, que no lo tienen, que generalmente la cara lingual es un plano inclinado, siempre inline indirecto. Ahora vamos a pasar a explicarles todo esto. Fíjense en este ítem, que me gusta siempre aclararlo. Dice que el apoyo suprasingular no interfiere en el área oclusiva. En el área oclusiva, y ahora vamos a hablar de ello. Porque en verdad, ningún apoyo, y por eso hacemos las preparaciones preprotéticas denominadas lechos, debe interferir con la oclusión. Pero esto dice no debe interferir con el área oclusiva, que es otra cosa. Aquí vemos entonces un canino superior. Este es el cingulum, o cuarto lóbulo, de la formación de la pieza dentaria, que ya cuando vamos hacia atrás, este cuarto lóbulo se transforma en los premolares en una verdadera cúspide, en los premolares, en los bicuspidios. Entonces, ¿dónde hago yo la preparación de este lecho? No en el cingulum, porque este cingulum o cuarto lóbulo, en verdad, es un gran cúmulo de tejido adamantino, por lo tanto muy duro y por ende muy frágil. ¿Dónde lo tallo? Lo tallo en el surco o la separación que existe entre la cara oclusal funcional de este canino, y ahora vamos a hablar de lo que es la cara oclusal funcional, y el cingulum. Es decir, yo no debilito este cúmulo de tejido de esmalte, sino aquí, por debajo. Debe tener una forma convexa, debo llegar de reborde marginal a reborde marginal, porque esto se va a unir al resto de aparato por uno o dos conectores menores, por lo tanto, aquí debo seguir tallando hasta el reborde marginal. Visto desde proximal, aquí vemos que yo bajé el reborde marginal, tiene una pared axial, que es paralela al eje, y otra que se une al anterior en un ángulo menos de 90 grados, y su piso siempre son, en el caso de los dientes anteriores, convexos hacia incisal. Acá lo vemos más de cerca. Y vemos, entre otras cosas, por qué decimos que es más estético. Porque este es el apoyo incisal, visto desde vestibular, se va a ver este pedacito del apoyo en sí, lo que es el apoyo en sí en incisal, mientras que el suprasingular, desde vestibular, no lo vemos. Está el apoyo suprasingular, unido en este caso por dos conectores menores al resto del aparato, y no en el cingulum, sino en ese surquito que existe entre la cara oclusal funcional y el cuarto lóbulo.
Bien. ¿Qué es lo que yo les dije en la cara oclusal funcional? Bueno, recuerden ustedes que los dientes anteros superiores en una oclusión normal, normoclusión, tienen una cara oclusal funcional. ¿Qué quiere decir una cara oclusal funcional? Esta cara no es real, sino que es funcional, solo va a existir durante la función, y que va, como es funcional, de una posición a otra. ¿Cuál es esa posición? La posición de borde-borde a máxima intercuspidación o oclusión máxima. De acuerdo a lo verbal que tenga el paciente, esa cara oclusal funcional puede llegar aquí, o mucho más si tiene un grano verbal. Entonces, esto es a lo que nosotros llamamos área oclusiva, que el apoyo suprasingular no interviene en el área oclusiva, porque este es el área oclusiva del paciente, y nosotros lo estamos colocando acá. Hay pacientes que tienen un gran overbite, un gran entrecruzamiento dentario, y entonces allí, en esos pacientes, sí se nos está presentando una dificultad. Pero si nosotros hacemos, previo al estudio del paciente con los modelos relacionados y el diseño, y vemos la oclusión y cómo tiene, es un excelente apoyo a utilizar en dientes anteriores. ¿Con qué lo podemos tallar? Con una piedra flame o llama, si lo colocamos paralelo al eje mayor del diente, en el subquito que nos separa el cuarto lóbulo de la cara oclusal funcional, o con una piedra lenteja, que es esta, que si ustedes se fijan es la misma superficie de desgaste, es la misma en una y en otra, nada más que para esta piedra debo colocarlo de esta forma. En una lo pongo en forma horizontal, accedo al diente en forma horizontal, y en otra en forma vertical. Muy bien. Entonces, las ventajas del apoyo suprasingular sobre el incisal, más estético, no interfiere en el área oclusiva, que ya lo explicamos, más estético, no interfiere en el área oclusiva, y aparte me va a generar menor volcamiento en la pieza dentaria. ¿Por qué un menor volcamiento? Porque está colocado más cerca este apoyo al eje de rotación del diente, que como todos sabemos, en los dientes unirradiculares, está en la unión del tercio apical con los 2 tercios gingivales. Entonces, al tener una palanca más corta, me genera menos volcamiento que el apoyo incisal. Bueno, vamos ahora a este otro tipo de apoyos oclusales que llamamos continuos. Ya hemos visto los oclusales simples y lo de los dientes anteriores, que pueden ser los apoyos incisales o los apoyos suprasingulares o singulares. ¿Cuáles son los apoyos oclusales continuos? Son apoyos que se preparan en dientes aislados, puede ser uno solo, o puede ser 2, por ejemplo 2 premolares, que tengan un estado periodontal no demasiado óptimo, en el cual nosotros debamos colocar apoyo, es decir, soporte, los apoyos dentarios, y al mismo tiempo algún tipo de retenedor. Es decir, son dientes que no tienen un parodonto de sostén óptimo, en los cuales van a tener que recibir cargas verticales, pero al mismo tiempo, al tener un retenedor o un gancho, cargas horizontales. Entonces, nosotros podemos hacer uso de este apoyo y así estabilizar dientes que no son aptos periodontalmente para colocar las ambas cosas. En los dientes aislados también, aunque no sean 2, se talla un lecho para apoyo oclusal simple en un proximal y un lecho para un apoyo oclusal simple del otro lado, y se unen con una rielera, siempre controlando la oclusión del paciente. ¿Ven? ¿Cómo lo empiezo tallando? Tallo el lecho como si fuera a colocar un apoyo oclusal simple en mesial, tallo un lecho como si fuese a colocar un apoyo oclusal distal, luego los uno a ambos con una rielera, controlando el antagonista que no me levante la oclusión,
Entonces, en este diente que voy a colocar un retenedor, lo ferulizo, lo estabilizo, siempre va con 2 conectores, uno de cada lado, e inclusive a veces ni es necesario ponerle este brazo recíproco, porque los 2 conectores menores me estarían dando la reciprocación al brazo retentivo. Luego vamos a hablar de los apoyos oclusales extendidos. Los apoyos oclusales extendidos ya no son inline, son apoyos online. Quiere decir que no están en la estructura del esmalte, sino sobre la estructura. Es decir, solamente van a ir apoyados, con lo cual no tendré que hacer ¿qué cosa? No tendré que hacer un lecho, no tendré que desgastar o tallar no tendré que tallar un lecho, por lo tanto no voy a tallar el esmalte dentario. Porque a diferencia de los otros, donde yo tallaba el lecho para dirigir la fuerza, que caiga lo más paralelo al eje mayor del diente, que no sea una carga lesiva, no me incline la pieza dentaria, en estos casos, coloco los apoyos oclusales extendidos para recomponer la parte de que no ocluye, es decir, recomponer el plano oclusal. Es decir, se dan por lo general en molares segundos o terceros, que por falta de los contiguos anteriores se mesializa y no tiene una relación correcta con el plano oclusal. Es decir, contacta acá, en la parte distal, y aquí no contacta. Aquí, cuando vemos radiográficamente, podemos ver el índice que tiene óseo este diente. Si no se ve ninguna radiolucidez en la radiografía, tiene un índice óseo positivo, y si acá se hace una bolsa, es porque prontamente hay que completar, recomponer este plano oclusal con un apoyo extendido. Estos apoyos oclusales extendidos, como se ve en la imagen del libro, no son triángulos equiláteros, no tienen los 3 lados iguales. Es un triángulo isósceles, es decir, tiene 2 lados mucho más largos, y la base siempre en el reborde residual proximal. Reborde residual no, perdón, en el reborde marginal, proximal. Entonces, esto tiene por finalidad darme estabilidad vertical a la prótesis, pero al mismo tiempo recomponer, debido a esta inclinación de la pieza dentaria, el plano oclusal que no tenía esta pieza si no colocáramos una relación perpendicular con el mismo. Aquí lo vemos, este es el apoyo oclusal extendido. No desgasto, no tallo, sino simplemente muchas veces desgasto apenas si tuviese irregularidades el piso donde voy a sentar mi lecho para que no retenga absolutamente placa bacteriana. Fíjense en esta imagen que los apoyos dentarios deben reconstruir la cara oclusal donde nosotros los colocamos. Es decir, esto no debe ser plano. Esto debe tener, si acá había una vertiente, debe tener una vertiente, si acá había un surco, debe haber un surco, y si acá hay otra vertiente, había una vertiente cuando el diente estaba sin el apoyo, debe haberla, para que esto no levante la oclusión, no modifique la oclusión. Si no, si lo hacemos plano, si el laboratorio lo hace plano, por más que nosotros hayamos tallado el lecho, cuando la cúspide del antagonista venga a ocluir acá, me va a levantar la oclusión. Entonces pongo papel de articular, marco, gasto, 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 lo más probable es que quede o muy fino o se quiebre el apoyo. Bueno, entonces, de los apoyos online tenemos los extendidos, que resumiendo podemos decir que se usan cuando hay dientes volcados, sobre todo molares, es una redundancia decir molares posteriores porque son posteriores, pero me refiero segundos o terceros, que están mesializados y no tienen una relación correcta con el plano oclusal, es decir, no tienen una relación perpendicular. No se tallan, sino simplemente a veces se debe alisar, porque si son terceros tienen muchos surcos y muchas irregularidades en el piso para que tenga una perfecta adaptación. Y más allá de que no deben levantar la oclusión, como ningún apoyo dentario,
estos se colocan, son extendidos online para volver a devolver el plano oclusal donde el diente no tenía una buena relación. ¿Cuándo están indicados aquellos, los anteriores, cuando dijimos cuando los dientes no tienen una buena relación? Ahora, cuando usamos apoyos de recubrimiento oclusal, acá ya no solo hacemos un apoyo extendido, que no es equilátero, sino es un isósceles, sino que recubrimos toda la cara oclusal. Bueno, cuando hay dientes suberupcionados, cuando hay dientes muy abrasionados, cuando hay dientes mesializados demasiado, y cuando hacemos rehabilitaciones orales, donde hay que volver a restituir la dimensión vertical, y el paciente no cuenta con el dinero suficiente como para hacer una rehabilitación protésica fija, o no lo quiere hacer, no quiere someterse al tallado de piezas dentarias y demás. Lo que quiere quedar claro es que siempre que se hace una rehabilitación oral debe hacerse con elementos rígidos, o prótesis fija, o con prótesis parciales removibles con estructuras colgadas. Bueno, vamos a ver, por ejemplo. Fíjense en este caso, este paciente, el grado de desgaste que tiene. Fíjense esto marrón que vemos acá, o amarillo, pero ya cuando... Esto es dentina secundaria. Es decir, este paciente no tiene las piezas posteriores, solo utiliza esto, y aquí, probablemente en un desgaste en lateralidad o lo que sea, ha dejado esta pieza dentaria en inoclusión. Entonces, si yo voy a reponer las piezas que faltan, las piezas ausentes en una silla posterior, y me encuentro que el diente próximo a esa silla es esto, que no ocluye, lo que debo hacer es devolverle su relación con el plano oclusal. ¿Cómo lo hago? Con un apoyo de recubrimiento oclusal. Fíjense que del otro lado pusimos sobre dentina esclerosada, absolutamente, porque no hay sensibilidad y me permite la oclusión colocar un apoyo en este camino, un apoyo incisal, pero de este lado, al haber una inoclusión y un desgaste tan importante, debo reconstruir mi plano oclusal. Los planos oclusales, cuando nosotros hacemos preparaciones, no deben estar quebrados. Siempre debemos reconstruir el plano oclusal como corresponde. Y aquí está. Este es un apoyo oclusal de recubrimiento, generalmente conocidos por los laboratoristas y por muchos odontólogos como las tapitas oclusales. Este es otro caso en el cual les mencionaba, más allá de la irregularidad del paciente, la irregularidad oclusal y de lo que en su momento se pudo haber solucionado y la desadaptación acá en este sector, hacer una prótesis con todos apoyos de recubrimiento, no solo oclusal, sino de recubrimiento en piezas anteriores, las caras oclusales funcionales. ¿Con qué finalidad? De que el paciente levante su oclusión hasta que llegue a una restauración mejor y más definitiva. Y mientras tanto solucione su problema con una restauración rígida, con una prótesis de estructura colada, que devuelva su dimensión vertical. Esta es una prótesis de tratamiento en la cual el paciente tenía dificultades al abrir y cerrar la boca y mucho dolor a nivel de las articulaciones. Es de un compañero que lo presentó en la especialidad de prostodoncia. Tenemos la suerte de tener un gran plantel en la cátedra, donde la mayoría son especialistas y muchos de ellos especialistas en prostodoncia, lo cual nos da una gran confianza, una gran seguridad y en lo particular una gran satisfacción. Bueno, este entonces es un paciente, con lo cual mediante una prótesis rígida, una estructura colada y con apoyos de recubrimiento,
Se levantó la oclusión, fíjense que el paciente acá no ocluye, está hecho desprofeso, porque esto es una prótesis de tratamiento. Luego de que termine su problema de rehabilitación de la articulación, se verá cómo solucionamos esto, pero en este momento nosotros pudimos, nosotros no, porque no lo hice yo, se pudo calmar el dolor, hacer que el paciente no tenga dificultades al abrir y cerrar la boca, las tenía por el dolor, y esto mantuvo en la posición que nosotros, o el operador en su momento quería, la dimensión vertical de dicho paciente. Estas también son apoyos de recubrimiento oclusal en el sector de los premolares. Por último, vamos a hablar de los apoyos gingivales. Los apoyos gingivales siempre son, obviamente irán colocados sobre la parte gingival de la pieza dentaria, siempre son inline directos. ¿Por qué inline directos? No se pueden colocar directamente sobre el esmalte sano, porque la parte gingival es la parte más cerca a la gingiva y que tiene menor cantidad de esmalte, con lo cual no nos estaría dando ese escalón suficiente como para hacer el lecho para el apoyo. Acá quiero hacer una aclaración, porque muchas veces, como son inline directos, es decir, se colocan sobre una incrustación o sobre una corona, muchas veces estas piezas hay que desvitalizarlas. ¿Por qué? Porque si tengo que conseguir el desgaste para el lecho, y en esa parte hay poco esmalte, muchas veces al lograr o querer lograr hacer un buen escalón para un buen asentamiento de mi apoyo, voy a ingresar a la dentina, el órgano pulpodentinario, vuelvo a repetir. Y eso no está bien. Nosotros con los lechos no debemos llegar a dentina, excepto que sea una dentina que a simple vista veamos que está esclerosada, que es dentina secundaria, que no tiene canalículo, que no tiene órgano pulpar y que no va a doler. Pero si el espesor que requiere mi lecho es importante y sé que voy a llegar a la dentina, ahí tengo que desvitalizar mi pieza dentaria. Si no, me voy a ocasionar dolor, infección y demás. Entonces, esto es una inducción como todos los perros son animales, pero no todos los animales son perros. Entonces, que queden claro que como es un inline directo, muchas veces hay que desvitalizar la pieza, si no lo haría directamente. Pero tengo que conseguir un buen espesor, porque si no, si yo no tallo el lecho previamente en la pieza dentaria, sea dentaria o sea un muñón metálico, no metálico, mixto, o lo que sea, si yo no consigo tallar ese lecho en el diente, me va a quedar una corona desbordada, sumamente grande e importante, que no siga la arcada dentaria. Entonces, siempre inline directos, se usan muchos en prótesis combinada, muchas veces para conseguir el correcto tamaño de ese lecho para mi apoyo gingival, debo desvitalizar la pieza. Aquí lo vemos, estas son las coronas, en las cuales se ha preparado el apoyo gingival, ven que es bien en gingival, fíjense que es considerable, si yo esto no lo desgasto en el muñón, me va a quedar una corona que desborde el reborde de la arcada. Bien en gingival. Y estos sí son los apoyos que generan menor volcamiento en la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque son los que están absolutamente más cerca del eje de rotación de la pieza, que es, si son unirradiculares, en la unión, como dijimos, del tercio apical con los 2 tercios gingivales, y si es un diente posterior, un molar, ese eje de rotación se encuentra en la bifurcación de las raíces. Estas son coronas de porcelana, vemos acá donde va a sentar el apoyo gingival, sumamente estéticos, sumamente menor volcamiento. Distintos apoyos, para que ustedes vean dónde va, en gingival. Siempre hay que tallarlo primero en el muñón, tomar la impresión, y después el laboratorio, en base a lo que nosotros tallamos en el diente, lo va a replicar en la corona.
Esta es una corona metálica. Inclusive este podría ir más bajo, podría ser bastante más bajo. Se puede hacer en coronas o se pueden hacer en incrustaciones. Esto sería el correcto, en gingival. Aquí está, colocado el apoyo en el modelo, en la boca, en la estructura colada. Y nada más, esto es todo. Si queda alguna duda, recuerden siempre que lo que nosotros decimos en los teóricos es un compendio de lo que hemos leído para preparar los teóricos para ustedes. No es ni la verdad revelada, ni es todo lo que ustedes deben saber. Esto es una guía. Ustedes deben estudiar de libros, que son la gente que más sabe, o de papers, o de lo que quieran.